Ok. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la sobreexplotación de minerales en el Perú. Los integrantes somos Giordano Canorio, Ítalo Bautista Ramírez y quien les habla, Gianfranco Miguel Cantón. Este debate se va a dividir en 5 puntos, los cuales son la introducción, luego los antecedentes, la presentación de los argumentos, el debate y finalizaremos con una ronda de preguntas. Comenzaremos con la introducción. En el Perú y el mundo, sobre todo en América Latina y África, los recursos naturales han sido sobreexplotados, específicamente minerales, debido a los ingresos económicos que estos generan al ser vendidos en bruto o con un valor agregado. Sin embargo, porcentaje de la población, sobre todo la que vive en dichas zonas donde se extraen los minerales, prefieren que no haya más minería por muchas razones. Señalan que se contamina el medio ambiente, se atenta contra la vida de los pobladores y de los animales, se perjudican las cosechas, se contaminan las aguas, los aires, etc. Además, agregando de que la gran parte de las ganancias se la llevan las mineras, que en gran porcentaje son extranjeras, y hacen contratos corruptos e injustos, favoreciendo a las autoridades y a las empresas, dejando al Perú sin goce alguno o beneficio de sus recursos naturales. Otros señalan que se debe seguir realizando acciones en la minería, extrayendo la mayor cantidad de mineral posible, puesto que es una de las más abundantes riquezas que posee el Perú, sustentando que la minería actual sí proteja el medio ambiente y prioriza la salud de la población. Además, agregan que la mayor parte de las ganancias son para el Estado. Continuaremos con los antecedentes. Hay un hecho histórico llamado el Acta de Talara, firmado por Fernando Belaúnde e International Petroleum Company, la cual en la página 11 de ese contrato se hablaba de los beneficios del Estado peruano, pero al firmarla, la página desapareció. Eso provocó que el general Juan Velasco hiciera un golpe de Estado. Tiempo después, expropió el complejo de Talara, tema que hasta ahora es causa de mucha controversia. El segundo antecedente es que el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Asimismo es el productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. La cordillera de los Andes es la columna vertebral y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. Además que en Puno se halló hace poco tiempo una de las minas de litio más grandes del mundo. El tercer antecedente es que las mineras, tanto formales como informales, contaminan. No pagan deudas, últimamente empezaron a pagar por presión del gobierno peruano. Perjudican el medio ambiente, así como los ecosistemas, y atentan contra los ciudadanos peruanos. Surgen conflictos sociales a partir de esa problemática y otras más. Procederemos ahora con la presentación de los argumentos. Los argumentos a favor son dos. El primero es que el Perú se caracteriza por ser un país minero por naturaleza. Y el segundo es que el verdadero problema está en la minería ilegal. Los argumentos que están en contra son que la mayor parte de las utilidades de la actividad minera no son para el Perú. Y el segundo son evitar daños al medio ambiente y atentados contra la vida. Ahora procederemos a la explicación de los argumentos que están en contra y a favor. Le otorgaremos 2 minutos a cada uno. Empezaremos con Ítalo. Muchas gracias, compañero. Bueno, Perú se caracteriza por ser un país exportador de materias primas. Bueno, esto se ejemplifica en un claro dicho que es, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Esto qué quiere decir? Que demuestra que el peruano no sabe aprovechar estos recursos para mejorar su bienestar. Y más que todo, esta situación en la que estamos gira en torno más a nuestros propios actos, como la corrupción y todo lo relacionado a ello, como la falta de ética también. Y que también creemos que la minería ilegal es un gran problema en este tema, ya que es un alto que no está siendo controlado por el gobierno y esto genera problemas de todo tipo, ambientales como la contaminación en el agua, ya que se sabe que se mezclan químicos y esto afecta directamente a los ríos. Eh, También aumenta la delincuencia en esos sectores, crea mafias y todo lo relacionado a la minería ilegal. Gracias.
Ok, ahora, gracias Ítalo. Ahora le cederemos 2 minutos a Giordano Canorio, que está en contra de esto. Le vamos a ceder 2 minutos. Puede empezar. Muchas gracias, compañero. Entonces, yo pasando a presentar mi argumento, que relacionándose un poco al primer argumento que dio mi compañero, es que de- debemos evitar la contaminación y daño al medio ambiente y a la biodiversidad y proteger a los pobladores y la ciudadanía que vive en dichas zonas. Especificando un poco más, se ha visto problemas por lo que es la contaminación directa, que es atentar contra la vida de manera directa contra el ser humano, específicamente contra las poblaciones de distintas maneras, como por ejemplo el desecho de los residuos mineros provoca que las aguas, los aires, las tierras se vean contaminadas, directamente afectando a la ganadería, a la producción de algunos otros recursos, el crecimiento de la biodiversidad, la flora y fauna, y sobre todo lo que son metales pesados dentro del sistema respiratorio de los pobladores de dicha zona. Además, optando por no cumplir con los requisitos muchas veces para tener trabajadores en los cuales muchas veces se ven perjudicados y terminan teniendo enfermedades a largo plazo en el sistema respiratorio. Eh, Todo esto tomando en cuenta también que a largo plazo traería muchas consecuencias, ya que las tierras se volverían infértiles, el lugar se volvería muy contaminado, en los cuales no se podría producir nada, ni los pobladores de dicha zona no se podrían dedicar a ninguna otra actividad económica. Gracias, Giordano. Esa ha sido la explicación de los argumentos. Ahora le vamos a otorgar 2 minutos a Ítalo para que pueda explicar su primer argumento. Adelante, Ítalo. Muchas gracias por el pase. Bueno, el Perú se caracteriza por ser un país minero por naturaleza. Debido a su geología, el Perú es un país minero y eso a su vez llama la atención de proveedores de primer nivel. Y a esto hay que agregarle que el actual modelo económico del país promueve la inversión privada y todo ello convierte al Perú en uno de los destinos más atractivos para la inversión minera en el mundo. Asimismo, cabe destacar que en el Perú, o bueno, que el Perú es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial. Y también es el primer productor de oro, estaño y plomo en América Latina. Dicho esto, está claro que son datos totalmente muy resaltantes como para poder justificar que esta actividad siga llevándose a cabo, ya que es muy necesaria para el desarrollo del país. Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual. Algunos países que están en la órbita podrían ser Estados Unidos, China, Japón y principalmente la Unión Europea. Las oportunidades que ofrece nuestro país han hecho que seamos uno de los países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial. Algún dato que podríamos o que podría agregar es que las exportaciones mineras peruanas representan aproximadamente el 60% de las exportaciones del país en general. Esto contribuye a la generación de divisas y permite realizar importaciones que son necesarias para el crecimiento de la economía, tales como los vehículos, los alimentos, los artículos farmacéuticos y hasta el propio combustible. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante que es la minería? Prácticamente representa más de la mitad de las exportaciones del país en general, el 60%. Y para concluir, el Perú ha firmado 32 acuerdos internacionales de inversión, que esto quiere decir que encamina su política minera, con miras a consolidar un clima de inversión estable y que esto a su vez reflejaría la calidad de vida de cada peruano, que la mejoraría. Gracias. Ok, gracias, Ítalo. Ahora le vamos a otorgar 2 minutos a Giordano para que pueda explicar su primer argumento en contra. Adelante, Giordano. Muchas gracias. Pasaré a presentar mi segundo argumento, el cual es que la mayor parte de las utilidades de la actividad minera en el Perú o la extracción de recursos naturales en el Perú se la llevan prácticamente las empresas, las mineras y las transnacionales, y lo poco que queda en el Perú en utilidades es destinado a actos de corrupción o no son destinadas directamente a mejorar la calidad de vida
y hacer obras para la población. Específicamente hablando, en la política económica establece que la mayor parte de las ganancias se la tienen que llevar las empresas y muchas veces el Estado peruano paga por algunos otros servicios como lo que es exploración, todo lo que son los permisos, eh, algunas aprobaciones para controlar la repercusión medioambiental, etcétera. Y principalmente el Estado no es el que termina ganando en este tipo de contratos. Además, que debemos recalcar que si va a continuar por un camino así, por un camino de no ganancias para el Estado, pero no directamente, podríamos tener como principal actividad económica otro tipo de actividades, o en todo caso, si es que se va a continuar, darle un valor agregado a dicha extracción de materias primas, no solamente a los recursos mineros. Tenemos que industrializar el país, entre comillas, porque darle un valor agregado ya no nos convertiría en ser un país primario exportador, como lo hemos sido casi siempre, y depender de otras potencias industriales y las cuales nosotros exportamos los recursos a muy bajo precio y nos los revenden a muy alto precio, siendo nosotros los principales afectados. Y como país, como nación, no debemos permitir eso como pensamiento nacionalista, como pensamiento que va en pro de la ganancia del pueblo peruano. No se debe permitir esos actos, puesto que los principales beneficiados es un grupo pequeño de empresarios o algunas autoridades corruptas. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ahora le vamos a otorgar 2 minutos a Ítalo para que pueda explicar o exponer su segundo argumento a favor. Adelante, Ítalo. Gracias. Eh, Creemos que el verdadero problema está en la minería ilegal. La minería ilegal es tal vez uno de los problemas más difíciles de afrontar que tienen las autoridades hoy en el país en la actualidad. Los graves efectos sobre los yacimientos mineros, los daños ambientales y las enormes pérdidas en materia de regalías son de algunas de estas consecuencias que producen esta minería ilegal. Las contraprestaciones e impuestos son incalculables. ¿Esto qué quiere decir? Que la minería ilegal afecta en todos los sentidos al gobierno. No se pagan los impuestos que se deberían pagar, por lo tanto, el gobierno no recibe lo que produce sus minerales, donde ocupan sus suelos peruanos. ¿Cuánto pierde aproximadamente el Perú por la minería ilegal? Estamos hablando de aproximadamente 2.000 millones anuales en impuestos que el gobierno no recibe por parte de estas mafias. Eh, bueno, la minería ilegal en sí ocurre como consecuencia de problemas socioeconómicos. Alguno de estos podría ser la falta de empleo en la parte rural, el elevado precio de los metales. Eh, También no cumplen con estudios de impacto ambientales, no cuidan su salud ni la del ecosistema. Eh, Como ya lo he dicho, es un proceso confuso en el que intervienen mafias, corrupción y otros factores. El Perú, como país de antigua tradición minera, eh, basa su actividad, su economía en esa actividad. Eh, También podemos encontrar algunos problemas en el ecosistema. Deforestan, inundan, destruyen la calidad del suelo, alteran el cauce de los ríos, destruyen la flora y la fauna y también afectan a la persona, causándole enfermedades, ya que, como se sabe, mezclan químicos directamente a los ríos y esto con el propósito de sacar el beneficio propio para las personas. Gracias. Gracias, Ítalo. Ahora le vamos a otorgar 2 minutos a Giordano Canorio para que pueda exponer su segundo argumento en contra. Adelante, Giordano. Ok. Procederemos con la ronda de preguntas.
¿Sí? Ok, esta pregunta es para Ítalo. ¿Cómo motivaría usted a los empresarios o a las personas para que se siga con esto, con esta sobreexplotación de recursos naturales? Adelante, Ítalo. Ok, esta pregunta es muy fácil de responder. Eh, sin la principal actividad de nuestro país, el Perú claramente caería en un déficit económico y esto se reflejaría en mayores volúmenes a nivel nacional. Los recursos económicos destinados a todos los sectores del país serían recortados y esto traería problemas sociales y políticos. Por ejemplo, la escasez en los alimentos, la escasez en productos farmacéuticos también, no habría importaciones ni exportaciones, el aumento de la delincuencia, falta de trabajo y falta de inversión pública. Serían unos ejemplos de aquello. Y también creemos que, o bueno, no es saber de todos que el motor para que un país funcione es la economía. Y si en este caso al Perú le quitamos la minería, que es su principal actividad, y su principal fuente de ingresos. Entonces, el Perú no lograría un desarrollo como ellos creerían, o bueno, como el gobierno cree tener. Gracias, Ítalo. Ahora le haré una pregunta para el bando que está en contra, a Giordano. ¿Cómo o por qué afirma lo que ha dicho en toda su exposición? Mm, Adelante, Giordano. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Respondiendo a ello, puedo evidenciar, por ejemplo, en los últimos 30 años, desde que comenzó el gobierno del señor Alberto Fujimori, la política minera ha sido muy reformada en muchas maneras, en muchos periodos de gobierno, en los cuales los principales beneficiados siempre han sido principalmente corruptos y las nacionales mineras, más que todo, las utilidades se las han llevado prácticamente ellos y la pobreza y miseria se ha quedado en los pueblos donde no han sido destinados los recursos o las ganancias de las actividades mineras. Un ejemplo es el canon, donde las autoridades regionales, locales, no han sabido utilizarla de manera correcta y además podemos evidenciar muchas otras pruebas como la contaminación ambiental, el- los daños a corto y mediano plazo, aún así también como los antecedentes históricos, ¿no? Porque principalmente las posiciones a favor de la minería siempre están eh, como especificando o argumentando de que en el Perú, si es que no se prioriza la actividad minera, el Perú podría entrar en crisis, cosa que es rotundamente falsa, es una falacia, porque las situaciones de los países son totalmente diferentes. Por ejemplo, muchas veces dicen, no, si la actividad minera no progresa o dichos proyectos mineros no progresan, el Perú se puede convertir en una Cuba o en una Venezuela, no, sin pensar que eh, los contextos o los las situaciones son totalmente distintas, ¿no? Eh, podemos comenzar que en el Perú no solamente podemos dedicar a la extracción de recursos naturales, ¿no? Sino la extracción de productos alimenticios, de productos ganaderos, agrícolas, la realización de muchas otras actividades económicas en las cuales el Perú puede sustentar o puede establecerse como una potencia económica, no solamente de la región o de un conjunto de países en sí. Primero se debe priorizar las reformas en las políticas peruanas para que dichas actividades económicas o la explotación o la extracción de recursos naturales puedan dar beneficio en pro, puedan ser en pro siempre las ganancias, utilidades o lo bueno que se extraiga de dichas actividades eh, al 100% para la población peruana, para su futuro y bienestar. Muchas gracias. Ok, gracias, Giordano. Con esto hago conclusión, doy por terminado el debate. Muchas gracias, Ítalo, muchas gracias, Giordano. Esto ha sido todo por nosotros.